Estamos en esta mesa de análisis internacional de este martes 22 de agosto de 2023. Estamos con Gustavo Calvo, Leo Harari y sumamos ahora, y le doy los muy buenos días a una otra conocida de la casa, otra amiga de la casa, Mercedes Ayagués. Ustedes saben, periodista uruguaya, radicada en Sudáfrica. Mercedes, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte nuevamente. Lo mismo, buen día a todos. Bueno, ¿por qué convocamos a Mercedes? Y porque tiene que ver y conoce mucho del tema que vamos a tratar ahora a continuación. Hoy comienza la cumbre anual de mandatarios de BRICS, el bloque integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que representa el 40% de la población mundial y casi un cuarto de la economía global. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, recibirá en Johannesburgo a sus pares de China y Brasil, Xi Jinping y Luis Ignacio Lula da Silva, y al primer ministro indio, Narendra Modi. También se sumará el presidente ruso Vladimir Putin, que participará por videoconferencia porque existe una orden de arresto en su contra emitida por la Corte Penal Internacional. Su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, viajará en su lugar a este encuentro. Además, se espera la asistencia de otros 50 líderes de otros países y regiones considerados amigos de los BRICS, líderes empresariales y figuras internacionales como Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Durante 3 días, los mandatarios discutirán, entre otros puntos, la expansión del grupo BRICS hacia nuevos socios que han solicitado adherir, como por ejemplo Arabia Saudita, Indonesia, Irán, Argentina o Egipto. También figura en la agenda la desdolarización del comercio global, una iniciativa que ha sido impulsada principalmente por Brasil y China. Y se abordará asimismo la guerra en Ucrania, un tema que genera tensiones en el gobierno de Lula da Silva y el de Vladimir Putin. Bueno, a ver, les empiezo preguntando, ¿qué rol tienen hoy en día los BRICS en el panorama global? ¿Cuál es la idea hoy en día rectora de los BRICS? ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere largar? Arranco yo. Los BRICS tienen el rol que les está dando el entorno. Es muy importante ver no solo los BRICS, sino lo que está sucediendo en el mundo. Es decir, los BRICS son, más allá de la guerra de Ucrania, no quiero entrar todavía en eso, son uno de los síntomas evidentes de este cambio en el orden mundial. Es decir, la globalización en primer lugar, luego cierta transferencia de tecnología y de información y de conocimiento de países poderosos industrialmente a países menos poderosos, justamente para hacer efectiva esa globalización. Según muchos análisis, dio como resultado muchas de las cosas que hemos estado viendo en los últimos 10 o 15 años, es decir, el surgir de pequeños países transformándose en verdaderos nuevos protagonistas de su región, y a la vez el potenciar a antiguas potencias o medianas potencias a un rol más relevante de protagonismo a nivel mundial. Por eso vemos hoy una Turquía protagonista en el Mediterráneo Oriental, vemos a la India en Asia, es decir, de alguna manera hay lo que yo llamo una especie de clase media de países que están empezando a tomar protagonismo. ¿Por qué? Porque hay espacios vacíos, porque el protagonismo hegemónico de Estados Unidos que empezó a ejercer después de los años 90, ha ido decayendo, y porque además ahora sí, la pandemia primero y la guerra de Ucrania después ha puesto límites a muchas de las decisiones de ese poder o esa cultura hegemónica que manejaba digamos, las decisiones en el planeta. No voy a poner sobre la mesa juicios de valor ni nada de eso, porque creo que no corresponde. Simplemente es una emergencia de un grupo de países que están viéndose empoderados por la realidad. La realidad está poniendo frente a ellos un caos, y ellos son países que tienen las herramientas necesarias o suficientes como para por lo menos elevar su voz, coordinar algunas acciones y ver hasta dónde pueden llegar. Para mí, humildemente, este primer paso es esta reunión. No quiero dar más por la reunión de lo que la reunión puede dar, pero es cierto que ya los pasos que tú has enumerado, en el sentido de poder ampliar esa plataforma, de trabajar seriamente por una desdolarización, yo agregaría además crear sistemas propios de financiamientos de proyectos, que eso es algo muy importante a través del nuevo Banco de Desarrollo que está manejando. Ya ha financiado, viene financiando mucho de infraestructura, ¿no? Sí, 33.000 millones de dólares en más de 100 proyectos. Además, están empezando
empezando a tomar decisiones sobre infraestructura financiada propiamente por el grupo, porque eso destrabaría esa especie de letargo, no, pero esa especie de trabazón que impone las sanciones de la guerra de Ucrania desde el punto de vista logístico del comercio internacional. Parte de la ralentización del comercio internacional parte de la base de que hay puertos que no se pueden tocar, hay líneas marítimas que no se pueden seguir y aeropuertos donde no se puede descargar. Para mal o para bien, no voy a entrar en eso, repito, me parece en mi análisis por lo menos no lo voy a hacer. Esas son cosas que ellos están empezando a ver. Desde el principio de la mañana yo estoy viendo algunas cadenas internacionales, sobre todo la China, y ellos describen esto como una reunión donde se está dando un clima, donde dicen que hay un clima de crear un sistema. No están hablando ni de bloques, no están hablando de nuevo orden, ni nada de eso. Están sintiendo que este tipo de reuniones empieza a crear un sistema. Están mirando hacia adelante. Vamos a ver si después la realidad acompaña todo esto, ¿no? ¿Sabes por qué me parecía que estaba bueno hacer esta puesta a punto de, qué son los BRICS hoy, qué lugar ocupan o tienen en el mundo? Porque capaz que no los tenemos tan presente en el día a día de la agenda informativa, pero además a muchos oyentes les puede llamar la atención la cantidad de adhesiones de países que están golpeando la puerta para sumarse a ese club, ¿no? Dentro del BRICS, lo que pasa es que los contratuarios lo van a decir también, supongo, no sé, pero dentro del BRICS hay algunas asimetrías que antes no existían. El BRICS hoy es mucho más asimétrico de lo que era cuando se creó, pero dentro del BRICS tenemos hoy a Rusia, que está enfrentando no solo un sistema político, sino incluso hasta civilizatorio. Tenemos a China, que es hoy por hoy ya, depende del PIB, como lo calculemos, la primer economía mundial. Entonces no son cualquier tipo de análisis, digamos, son quizás la fuerza o la contrapartida, aunque ellos no se quieren definir así, a que se está enfrentando Occidente, que también está decidiendo su futuro en estos años, ¿no? Ellos tratan de no mostrarse como un adversario de Occidente, sino de componedores o en un terreno un poco más neutral, pero de hecho ahí adentro están China y Rusia y son, en definitiva, la otra voz que queremos escuchar. Bien, Leo, dale, Mercedes, dale. Sí. Yo creo que los BRICS justamente están ahora buscando su identidad y su función, porque los primeros 10 años realmente no hicieron mucho, excepto el Banco de Desarrollo, que ha estado prestando, e interesantemente está ahora prestando en moneda local. El 18% de los préstamos del BRIC han sido a Sudáfrica para proyectos de infraestructura y están estructurados en RAND, y ahora van a empezar a hacer lo mismo con rupias. Y eso es, el usar la moneda local es una cosa positiva. Ahora, ¿por qué? Lo interesante es ver por qué los BRICS durante los primeros 10 años no sabían muy bien cuál era su identidad y cuáles son los problemas que tienen ahora para asumir una identidad. Empezaron como una alianza geoeconómica. ¿Se van a transformar ahora en una alianza geopolítica? Eso es lo que China y Rusia preferirían. Pero hay otros países, especialmente India y Brasil, que no tienen interés en eso. Preferirían mantener una alianza geoeconómica. India, recordemos que está en pie de guerra con China por Kashmir. Brasil y Sudáfrica también prefieren mantener una cierta neutralidad o sacar ventajas de todos los lados donde puedan. Sudáfrica tiene ahora en noviembre la reunión de AGOA y tiene miedo de que de Estados Unidos le quite los privilegios de exportación de citrus. Entonces, por eso también el discurso de Ramaphosa es ahora tan contemporizador. Pero el principal problema es que no es un grupo homogéneo en nada, ni en sus economías, ni en sus regímenes, ni en sus intereses, ni en sus ambiciones. Y va a ser difícil incluso que se pongan de acuerdo en cómo ampliar y cuáles son los requisitos para ampliar. Porque si vamos a ver quiénes están allí en la fila para entrar, van desde Arabia Saudita, que es el que tiene la mayor posibilidad de entrar y que daría una inyección grande de dinero al banco, a Irán, Bielorrusia, Venezuela, Cuba, Algeria, Nigeria, Egipto. O sea, hay una variedad enorme. Por eso una de las cosas que Brasil y India quieren es tener padrones claros sobre cuáles son los criterios para que un país entre a los BRIC. Y eso no lo van a resolver en esta reunión ni probablemente en la próxima, ¿no? Porque
va a lo que es la identidad de BRICS. Son grandes países, algunos han dicho tienen que ser países con un cierto GDP y más de 100 millones de habitantes, o los que son líderes en sus continentes. Entonces, pero la cuestión de fondo ¿es una alianza geoeconómica o es geopolítica? ¿Y cuáles son las cosas además que realísticamente podemos esperar de los BRICS? Porque también está el tema de la reforma de las Naciones Unidas, especialmente el Consejo de Seguridad. Y eso es muy interesante porque en realidad China nunca se ha pronunciado abiertamente sobre tener otros países, por ejemplo, un representante de América Latina y de África en el Consejo de Seguridad, pero más importante que tener allí países que pueden ser decorativos es el derecho de veto. Mientras haya 5 países que tengan el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eso no es democrático. Que uno de esos países sea Inglaterra no hace sentido. Eso es una herencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero China y Rusia, ceder el derecho al veto, eso es muy difícil. Entonces, esa reforma del Consejo de Seguridad no es una cosa que los BRICS puedan realmente hacer. Pueden sí tener 2 asientos más, porque Francia, Inglaterra y Estados Unidos están de acuerdo en tener, por ejemplo, a Brasil, India y quizá a Nigeria allí. Entonces, yo creo que hay esa cuestión de la identidad y de qué es lo que realmente, mirando desde el punto de vista de Realpolitik, qué es lo que los BRICS pueden hacer. Porque prometer es muy fácil. Comunicados de prensa, discursos con palabras bonitas, ahora los pueden hacer por inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que realmente pueden dar? Y yo creo que en ese sentido el banco es una de las cosas más interesantes. Es bueno tener otros mecanismos, una pluralidad de mecanismos de financiación y una pluralidad de polos de poder y alianzas que van a ir cambiando, ¿no? Porque los intereses de Turquía no van a ser los mismos intereses de Saudi Arabia, ¿no? Leo, ¿vos cómo lo ves esto que menciona Mercedes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la identidad del bloque como tal y lo que puede efectivamente concretar o no? Me parece que los 2 aportes que me preceden son perfectamente pertinentes, o sea que voy a pescar algunas cositas que me parece que pueden complementar la mirada. Una es que efectivamente es un grupo no homogéneo, pero parte de su existencia es porque enfrente hay un grupo homogéneo, particularmente el G7, con un líder claro, que es Estados Unidos, que marcan un polo existente, que, como decía Gustavo, las tiene cada vez más difíciles, pero todavía sigue siendo, ni que hablar, quien ocupa el mayor espacio. Entonces, la no homogeneidad está definida por quien tienen enfrente. O dicho de otra manera, existe una cierta necesidad política de crear otro polo, porque así marchan las cosas. Ese es un tema. El otro tema que también se mencionó y que me parece interesante afinar un poco más es el tema de el peso, el costo que está teniendo la guerra de Ucrania sobre países que no están directamente involucrados. Uno de los problemas mayores que tienen varios de los países que están tratando de entrar al BRICS es que el bloqueo económico a Rusia les impide comprar o vender a Rusia, simplemente porque los bancos rusos están bloqueados por el código SWIFT y otro tipo de sanciones, y es una de las cosas que apoya el que se empiece a hablar de negociar en otras monedas, etcétera. O sea que hay países que están sufriendo grandemente de sanciones económicas que van dirigidas a Rusia, pero siendo estos socios comerciales, digamos, clientes o vendedores, están pagando el pato sin tener ninguna intervención en la guerra. Entonces, todo esto le da mayor importancia. Hay un vacío político, hay consecuencias de la guerra que no son pedidas y existe una necesidad más o menos difusa, más o menos declarada, de buscar otras alianzas cuando llegue el momento de concretar negociaciones. Lo que decía Mercedes con respecto a la reforma del Consejo de Seguridad es un tema que hemos discutido en la mesa muchas veces y es exactamente como dice, los que tienen el veto no lo quieren largar y los que quisieran entrar todavía no pueden.
si bien el secretario general de Naciones Unidas está invitado a la reunión del BRIC, no creo que esto vaya a influir de ninguna manera. Es un tema, digamos, es un tema que se merece otra mesa aparte, muy difícil de resolver desde hace 30, 40 años que se está, en fin, sí, hace 30 años que se está discutiendo. Yo lo que quería decir es que hay un cambio igual sustancial ahora, y es el siguiente. En el tema de la homogeneidad, no es caprichoso. El G7 son todos países no solo occidentales, sino también cristianos. Algunos con mayor peso evangélico, otros con mayor peso católico. Pero cuando ves la gente que se va arrimando al BRICS, tenés todo el resto del mundo. Desde India, son cientos de millones. Imagino, cientos de millones de practicantes del hinduismo. Pero también tenés países como Indonesia, que quiere entrar, que está primero en la fila, que lo ha dicho, que es el cuarto país más poblado del mundo y es el primer país de población musulmana. Es decir, que no hay que dejar pasar el hecho de que una mayor homogeneización de los BRICS está llevando también a una polarización de los valores, que hasta ahora todavía no se hablaba mucho, excepto cuando Gustavo hablaba de la necesidad de demostrar que la democracia todavía tiene tiempo de vida. Ahí hay caminos que se abren y caminos que se cierran, que solo son los primeros pasos de hacia dónde puede ir ese BRIC no homogéneo y aún no muy claro. Termino diciendo lo siguiente: la única manera de que salgan cosas tiene que ser con hechos concretos. Las declaraciones no sirven más, porque ya hemos visto que se contradicen con la historia o simplemente quedan en el olvido. Tienen una cosa concreta, es el banco. Si logran después de estos 3 días sacar algunas otras cosas concretas, como decían acá otra gente en otras épocas, los hechos nos unen y la palabra nos separa. Sacando algunas decisiones que puedan aceptar conjuntamente y quizás ya una lista de países que puedan ser admitidos en una próxima etapa, tendrán un éxito. Si no, va a ser una declaración más. Dos cosas. Primero, los problemas generados por la guerra en Ucrania se terminarían si se termina la guerra en Ucrania. Si hubiera paz. Empecemos por ahí. Y si Rusia no hubiera invadido Ucrania, no habría estos problemas tampoco. También es bueno volver para atrás y ver cuál es la solución de fondo. No es el SWIFT o no el SWIFT, es terminar con la guerra. Segundo, también los G20 son mucho más variados que los G7. Eso también es importante verlo. Y el rol que cada vez más están tomando Turquía y Saudi Arabia, me nos puede gustar o no, que es un régimen bastante discutible, ¿no? Si uno los quiere de amigos o no. Pero un régimen que manda a descuartizar a un periodista en su consulado en Estambul, por ejemplo. Y también hay otra cosa. Si vemos el calentamiento global, las mudanzas climáticas, buscar una transición o no, a abandonar los fósiles, con el mayor productor de petróleo allí sentado, Saudi Arabia, y controlando el banco, porque va a poner mucha plata, eso va a enlentecer, va a ser un bloque, barreras para cualquier transición a abandonar los fósiles. Entonces tendríamos a Rusia y Saudi Arabia y a Irán, tipo OPEC, sentados ahí llevando agua para su molino. Entonces, si bien hay ventajas en la heterogeneidad, también hay intereses diferentes. A veces en algunas cosas van a coincidir, en otras no. Estoy de acuerdo. Sí. A ver, Gustavo. Bueno, quiero centrarme en el problema de hoy porque si no tendríamos una tertulia muy larga. Lo de la guerra de Ucrania, bueno, hay que ver cuánto para atrás se quiere ir o no. Es una cuestión de visiones. Saudi Arabia hoy es quien tiene un protagonismo fundamental en el precio del petróleo. Uno de cuyos principales productores es Estados Unidos, además. Saudi Arabia, además, luego de descuartizar ese periodista, fue visitado por el presidente de Estados Unidos, que primero lo llamó paria y después fue a tenderle la mano. Entonces, tenemos que entender lo que decía Leo cuando hablamos de heterogeneidad u homogeneidad.
El G7 es la representación de lo que hoy quiere ser Occidente. Occidente entiende la comunidad o el diálogo entre países o entre naciones basados en reglas comunes que derivan muchas veces, o la mayoría de las voces, según el de Estados Unidos de hoy, en valores compartidos. Pero los otros no entienden eso. Y eso es lo que Occidente le cuesta entender. China y Rusia tienen multiplicidad de problemas entre sí, muchísimo, y lo siguen teniendo. Una gran desconfianza, sobre todo por el tratamiento industrial de futuro de Manchuria, por ejemplo, y del sur de Siberia. Pero una alianza hoy con Estados Unidos de cualquiera de los dos es improbable. ¿Por qué? Por lo que decía Leo, por el otro. Porque Occidente es el otro para ellos. Eso hay que entenderlo, y eso a veces une mucho más que hacer un inventario de los valores que compartimos. Las alianzas económicas como estas, Mercedes decía, tiene que definir qué va a hacer, si económica o política. En lo que yo he leído, en mi poca experiencia, digamos, al lado de mis contertulios, las alianzas económicas, si son exitosas, se transforman en políticas. Y de hecho, hoy el BRICS tiene posiciones políticas en muchos de los temas. Por ejemplo, nosotros vemos a Putin como el gran genocida o el gran productor de muertes en el mundo para muchos de los países que están ahí para entrar en el BRICS. Putin es el que ha creado el caos que hace posible el éxito futuro del BRICS de repente. Algún ministro chino ha hablado en ese sentido. Y esto es realpolitik, hay que entenderlo. Haya muchos o pocos periodistas descuartizados, haya muchos o pocos respeto con los derechos humanos. No se está resolviendo acá eso, ni está en la agenda, ni va a estar en la agenda. ¿Está bien que Estados Unidos, Occidente y Europa tengan eso en la agenda? Por supuesto que sí, corresponde a su visión civilizatoria. Pero hay otras, y tenemos que convivir. Y convivir no implica compartir valores. Eso es el gran problema que se está enfrentando Occidente, por el cual esta guerra es el mejor de los ejemplos. La guerra no es que no se acabe porque Putin no quiere, no se acabe porque nadie quiere. Nadie quiere que se acabe por ahora. Cuando todos quieran que se acabe, se va a acabar. Porque hasta las guerras, en la historia de la humanidad, cumplen su función. Es horrible, pero es verdad. Ahora, sobre los BRICS en particular, tienen el vuelo que ellos quieran tener. Para mí, y esta es una opinión personal, la excesiva integración de muchos países con muchos intereses diferentes, y ahora voy a los intereses, no los valores, va a complicar muchísimo su logística. Muchos de estos países, como muy bien dijo Mercedes, prefieren hacer lo que hace Turquía, seguir tomando de dos aguas, comprando, teniendo misiles de la OTAN como hace Turquía, y comprar los S-400 a Rusia. India ha hecho ejercicios militares con el Quad, pero también con China y con Rusia. Sudáfrica ha mantenido una posición más pro-occidental en esta especie de partición de aguas que parece que estamos asistiendo, pero Brasil está dudando, y está dudando mucho. Brasil sigue comprando armas, y sobre todo toda la inversión de I+Q de Estados Unidos, pero está muy tentado a desdolarizar. Entonces, este BRICS es una puerta de salida para muchos países pequeños que necesitan financiación, que no se les está dando la financiación. Hablando de estos puertos que estábamos hablando, que estaban bloqueados, hoy hay más de 30 países sancionados en el planeta. Y si tomamos en cuenta aquellos países que están sancionados porque le venden materias primas a otros países que van a ser para China, sancionados básicamente por Estados Unidos. Sí. Si tomamos en cuenta esa sanción indirecta, son más de 50. Además de empresas. Recordemos que hay más de 36 empresas europeas sancionadas por Estados Unidos, por derivado de su política comercial. Yo pienso que Estados Unidos es un gran actor a futuro, pero los BRICS están actuando en los espacios vacíos que está dejando Estados Unidos en su indecisión sobre su propia identidad. Esa pienso que es la identidad que más va a influir en el futuro de este planeta, lo que Estados Unidos decide hacer. Y ojo que estamos hablando cerca de una elección que puede cambiar muchas cosas.
Leo, y cerramos después con Mercedes. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que quien más gana con esta guerra son los fabricantes de armas de todas partes del mundo. India es el principal comprador de armas de Rusia. Estados Unidos exporta armas a todas partes. Rusia es el principal fornecedor de armas a África. O sea, se está gastando más en comprar armas que en desarrollo o que en la economía verde o en la energía solar o eólica o en reducir la pobreza y la desigualdad. Y eso creo que es lo trágico, ¿no? Que quienes ganan son los fabricantes de armas de todos lados. Ahora, yo creo que es interesante ver para creer, a ver qué va a pasar. Yo creo también que los otros países más pequeños o con economías más débiles, que no sean Indonesia, Egipto, quizá, Saudi Arabia, por supuesto, y demás, estarán allí como la categoría de amigos de los BRICS y podrán tener acceso al banco. El banco, si Saudi Arabia entra o si simplemente le empieza a darle dinero al banco, se va a capitalizar rápidamente y va a poder dar más préstamos porque ha estado un poco lento. También es interesante que hayan elegido, que Lula colocó a Dilma Rousseff como presidenta del banco, así que ya está en Shanghái ejerciendo esas funciones. Y eso creo que es seguramente lo más interesante. Ahora, hay también que ver las cosas del comercio, porque Sudáfrica, que es miembro de BRICS, y desde el 2010, desde esos años, sí, el comercio se cuadriplicó el déficit en realidad, porque vende poco e importa mucho. O sea, y vende a China las materias brutas, no refinadas, y cada vez importa más artículos manufacturados de todo tipo, desde ropa hasta computadores. Entonces el déficit de Sudáfrica con los BRICS creció en estos años. Entonces también hay que ver cómo son. Uno puede decir, sí, multiplicó el comercio, pero porque importa más y vende menos, o vende solo productos en bruto, los minerales en bruto. Entonces también es cuestión de mirar el comercio y mirar dónde los países pueden tener una ventaja comparativa y no ser, como siempre, los países del sur o de África los que envían los recursos naturales y después recompran los recursos naturales convertidos en ropa u otros objetos, computadores y demás. Leo, cerramos contigo. Bueno, es incerrable esto. Pero los que esperen una declaración a favor de los derechos humanos, más vale que vean Disney Channel, porque de otro lado no va a salir. Esto es una manifestación, como ya lo hemos dicho los cuatro, de los vacíos en el restablecimiento de cierto tipo de orden internacional, punto. O sea, el pragmatismo es el motor principal. Y estoy seguro que hay muchos que se mirarían con cara de asco si no fuera que les conviene participar de esto. Es producto de la relación de fuerzas internacional que se está reacomodando y nadie se quiere quedar afuera de alguna canchita donde poder jugar su partido. Y bueno, tampoco se va a restablecer ningún tipo de injusticia particular. Lo único que se establece, lo único que los une, y es ir ahí, es tener una cierta capacidad de negociación frente a un mundo organizado por el G7, organizado por los Estados Unidos aún, y que le está haciendo pagar el pato de sus propios problemas al resto del planeta. Se globalizó a favor de... Y ahora que las cosas están más oscuras, se trata de renegociar. Están ahí por intereses comunes. Si la sabiduría les da, cosa que de sobra debe haber entre tanta gente importante, van a intentar de tener 3 o 4 objetivos, prometer que van a considerar mejor la entrada de los que son menos respetables para jugarlo más tarde y aunar fuerzas. Por ejemplo, Indonesia son 400 millones de habitantes. Yo no los conté, pero las estadísticas dan entre 150 y 190. Entre 390 y 400, digamos. Cuarto país del mundo en población. Al mismo tiempo, está tratando de entrar también en los organismos del mundo rico, por ejemplo, la OCDE y otros.
y también quiere entrar en el BRIC, es decir, está jugando su propio juego. Para no reempezar la discusión, y sea la palabra el fin, no estamos frente a una organización que va a alargar un proyecto de mundo mejor. A lo más van a hablar de desarrollo y de cooperación internacional, porque eso lo necesitan todos, pero no se van a comprometer en el orden de los principios y de los valores. Sí van a buscar de aterrizar en cosas de interés común, una de las cuales es romper el bloqueo a Rusia, no por Rusia, que es parte de los BRIC, miembro fundador, pero por los intereses de todos los otros 50 países que mencionaba Gustavo. La seguiremos otra vez más adelante. Harari, Mercedes Ayagués, Gustavo Calvo, gracias a los tres, un placer como siempre. Mercedes, contigo nos reencontramos en cualquier momento en la columna Mirando África. Sí. La semana próxima. Seguramente ya con cartas vistas, como decía Leo, podremos ver a ver qué dejó, entre otras cosas, esta cumbre, porque ahora estamos haciendo como la previa y el comienzo, pero después veremos entonces en qué queda todo esto que hemos comentado.